Derecho internacional público. Regula las relaciones de los estados y otros entes jurídicos internacionales tales como organizaciones internacionales, o países que están en guerras con otros o que están en algún desacuerdo. Su estructura se debe a la coordinación y no a la subordinación, donde los súbditos de un estado están sometidos a sus poderes. Principalmente, la normativa de derecho internacional público está formada por acuerdos entre estados, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. La finalidad esencial del derecho internacional público es asegurar la paz y seguridad internacionales, fungiendo como modelador del orden social internacional al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional. Sujetos del derecho internacional público son aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio de la ius standi. Los tribunales internacionales se consideran sujetos a el Estado, organizaciones internacionales intergubernamentales, comunidades beligerantes, movimientos nacionales de liberación, Santa Sede, Ciudad del Vaticano y la Soberana Orden de Malta se consideran y mencionan aparte por razones históricas. El Estado. El Estado es una comunidad constituida por un orden jurídico determinado que presenta características propias, como la centralización de sus órganos internos, ámbitos de validez espacial y temporal de su derecho interno, es decir, un territorio lato sensu y una independencia internacional. El reconocimiento implica la aceptación del nuevo Estado como miembro de la comunidad internacional. El Estado reconocedor, por consecuencia, se vincula por su propia declaración a partir de aquel momento. Elementos que lo conforman. Territorio. Es el espacio físico sobre el que se proyecta la soberanía o jurisdicción del Estado y en el que se ostenta el derecho exclusivo a ejercer sus funciones. Población. Es el conjunto de individuos que forman parte del Estado. Gobierno. La existencia de una organización política capaz de establecer y mantener el orden interno y apta para participar en las relaciones internacionales de forma independiente. El reconocimiento consiste en una manifestación unilateral de voluntad de un Estado mediante la que se reconoce la existencia de una determinada situación jurídica, tal y como sería el caso de la existencia de un Estado, de un gobierno o de un comité de liberación nacional. Capacidad de entablar relaciones internacionales. Organizaciones internacionales intergubernamentales. Es aquel ente internacional creado por acuerdo válidamente celebrado entre diversos estados con capacidad jurídica para establecer unas líneas de actuación sobre determinados aspectos que les son de importancia, dándole unas competencias y funciones propias para actuar en dicho campo, con la autorización expresa de los estados actuantes. Comunidades beligerantes. La comunidad beligerante que ha sido reconocida, posee ciertos derechos y obligaciones emanados del orden jurídico internacional, posee el carácter de un sujeto de derecho internacional ejerciendo supremacía de hecho en el territorio bajo su control. Como obligaciones puede decirse que debe comportarse de acuerdo al derecho internacional público en lo que se refiere al uso de la violencia, entre otros aspectos. Movimientos nacionales de liberación. Estos movimientos que están estrechamente vinculados a los pueblos sujetos a dominación colonial y que luchan por su libre determinación, han ido ganando cierto estatuto internacional, no solo dentro de organizaciones internacionales regionales como la Liga Árabe o la Organización para la Unidad Africana, que son organizaciones directamente comprometidas con la lucha anticolonial, sino también han ido ganando en las Naciones Unidas. Esto se refiere a aquellos movimientos empeñados en conflictos armados en el que los pueblos luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera, y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Santa Sede. Ciudad del Vaticano y la Soberana Orden de Malta se consideran y mencionan aparte por razones históricas. La Santa Sede o Sede Apostólica es la expresión con que se alude a la posición del Papa que encabeza suprema de la Iglesia Católica, en oposición a la referencia a la Ciudad del Vaticano, están íntimamente relacionadas y es un hecho que el Vaticano existe como Estado al servicio de la Iglesia. La Santa Sede tiene personalidad jurídica propia en estricto rigor,
la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Se considera que no puede considerarse como sujeto porque el stricto sensu no es igual al Estado y que en efecto, a la Santa Sede le hacen falta esas características que perfilan y configuran al Estado en su misión fundamental de convivir dentro de la comunidad internacional realizando fines materiales conforme a las exigencias de esta última.